la cobertura de semaneconómica.com para la CADE 2015 y estamos con Julio Luque, presidente de Métrica. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy bien, gracias. ¿Podrías un poco recordarnos cuál ha sido el eje de tu exposición? Sí, mira, el eje de mi exposición ha sido primero resaltar que efectivamente la clase media en el Perú, pues como tú sabes, ha crecido de manera muy significativa. Mostré cuadros como en los últimos 10 años ha pasado del 23 al 38% de la población, que significa 1.400.000 nuevos hogares de clase media. Y cómo todo esto detonó pues un ciclo de inversiones importantes en una serie de sectores, ¿no? Retail, supermercados, centros comerciales, educación, colegios, universidades, desarrollo inmobiliario, nuevas pues unidades inmobiliarias, salud, todos estos negocios que se están creando para dar servicios de salud a esta clase media, inclusive hotelería. Entonces un poco desarrollé eso y luego pasé a explicar por qué se habían detenido, porque efectivamente no es que se hayan detenido, pero digamos, crecimiento se ha reducido de manera significativa de estas inversiones. Y básicamente expliqué que hay un tema de informalidad que si no logramos voltear en el próximo gobierno, va a hacer que sea muy difícil que estas inversiones despeguen de nuevo. Ahora, debe haber un temor del empresario de este tipo de servicios, sobre todo con respecto a que esta clase media finalmente no es sólida y podría de alguna manera volver a la pobreza. Sí, bueno, yo diría que ese es el extremo inferior de esa clase media, ¿no? Hay una clase media que yo creo que está razonablemente consolidada también, pero como te repito, el gran problema es la informalidad de dos lados, ¿no? De un lado, una buena parte de esta clase media no es sujeta de crédito, a pesar de ser clase media, porque tiene pues sus ingresos provenientes en buena parte de la informalidad. Según la encuesta nacional de hogares, el 87% de los hogares del Perú reciben ingresos de la informalidad. Evidentemente, cuando tus ingresos son total o parcialmente informales y vas al banco a pedir un crédito, no te lo pueden otorgar. Esa ha sido, por ejemplo, la razón de la abrupta caída del mercado inmobiliario en términos de ventas, ¿no? Esa es la razón de que otros mercados estén muy resentidos, como el de electrodomésticos, vehículos, porque hay una muy limitada acceso al crédito de esta clase media, fruto de la informalidad. Pero también la informalidad es a su vez una competencia desleal de muchos de estos negocios. Por ejemplo, los supermercados que tienen que competir contra los mercados. Y mi tesis ha sido que básicamente el tema es la informalidad laboral. Lo que hay que resolver de una manera inmediata es que de esos 7 de cada 10 peruanos que hoy están en la informalidad laboral, que no tienen vacaciones, que no tienen sueldo mínimo, que no tienen CTS, hay que incorporarlos rápidamente. Ahora, solo se van a poder incorporar si bajas esa barrera. Si le exiges a una pequeña empresa que les pague 14 sueldos, CTS, que le dé de 5 a 10% de las utilidades, permiso pre y postnatal, no van a poder. Entonces lo que tienes que hacer, en primer término, es bajar esos sobrecostos y luego exigirle a todo el mundo, pequeños, medianos y grandes, que tengan a la gente en planilla, que coticen en salud. Yo creo que eso sería un cambio dramático para el Perú en los próximos años. Hay una tarea entonces que va de la mano entre lo que puede hacer el Estado para reducir la informalidad, pero también lo que debe hacer la empresa. Pero eso se preguntó en el panel, yo creo que la empresa está haciendo, digamos, lo que puede hacer. Tú no le puedes pedir a un banco que dé un préstamo hipotecario a aquel que no tiene cómo demostrar sus ingresos. Eso no se le puede, eso no es serio. Porque claro, podrá demostrar que ha ingresado el año pasado, un crédito hipotecario es un crédito a 20 años o a más. Entonces, yo creo que la empresa hace lo que puede y creo que lo que ha hecho es ha ido penetrando en toda la formalidad y la formalidad se está acabando, ¿no? Comenté yo que he visto unas presentaciones de Hugo Santamaría de apoyo en la que muestra cómo hace casi un año que no se crea empleo formal en el país. Sigue creciendo el empleo, pero informal. Y estas economías y estos modelos de negocio de atender esta necesidad de clase media emergente se basan en empleo formal. Y eso es lo que nos está faltando. Ahora, considerando que se prevé
Se dice siempre que, por ejemplo, con un 4% de crecimiento del PBI anual se empiezan a crear más empleos de los que requieren por la salida de gente de las universidades. Pero en los próximos años se prevén crecimientos menores. ¿Todavía ves un espacio para trabajar fuera de ese crecimiento económico? Mira, yo en primer lugar creo que el Perú no tiene por qué crecer debajo de 4. Yo creo que hay un consenso de los economistas que entre 4 y 5% es una tasa de crecimiento aceptable y razonable, inclusive con el enfriamiento internacional. Pero otro factor muy importante, que también se discutió en el panel, es no debemos seguir usando el PBI como única medida. Este año el PBI, mal que mal, está creciendo, no sé, 2,8, 2,7, 2,6, pero empleo formal cero. A estos, y me refiero mucho a estos modelos de negocio de, como te digo, ¿no? Retail, educación, inmobiliario. Lo que nos interesa realmente es el empleo formal, es que la gente tenga un flujo de ingresos debidamente registrados y en los cuales pueda confiar a futuro. Eso es lo que detona el consumo de esto. Y eso está creciendo cero. O sea, el PBI podrá crecer, pero eso... Entonces, igual, no es solo crecer entre 4 y 5%, que yo creo que es factible, es que el crecimiento del empleo formal también tenga esas tasas. Eso no está ocurriendo ahora y esa es la razón por la cual algunas de estas inversiones pues andan mucho más lentas de lo que debieran. Ahora, en este contexto de desaceleración, ¿cuáles son los sectores más golpeados? Entiendo que los bienes duraderos son los que... Evidentemente, y eso sí es algo pues que lo sabemos de hace decenas de años, en la medida cuando una economía se enfría, lo primero que sufre es el ticket alto, ¿no? Entonces, lo que más, no, lo primero, los inmuebles. Tú piensas que en Lima, en el año 2012, se vendieron 24.000 viviendas nuevas. Este año 2015, 13.000. Ese mercado ha caído casi a la mitad. ¿Por qué? Porque ese es el ticket alto. Después, efectivamente, autos. Está cayendo creo que 10%, 15%, he leído. Después viene electrodomésticos. Evidentemente, ¿qué es lo que menos se afecta? El consumo masivo, la cerveza, los alimentos, la leche. Primero, porque son más canasta básica. Y segundo, porque implican poco riesgo para el consumidor, ¿no? Y eso es lo que, y tal cual, es lo que está ocurriendo ahora. Lo más afectado, inmobiliario, de ahí sigue autos, de ahí sigue electro, de ahí de repente seguirá ropa, de ahí consumo, y así es como viene esa... ¿Y esto representa de alguna manera también una oportunidad para otro tipo de oferta? Te lo pongo como ejemplo, ¿no? En el rubro de automóviles, de pronto las grandes marcas decrecen, pero las marcas chinas de pronto encuentran una oportunidad de negocio allí. ¿En otros rubros hay situaciones similares? Sí, claro, en todo, ¿no? O sea, básicamente, y nuevamente, yo creo que eso es de libro. Cuando te metes en una economía desacelerada, todo lo que es valor, o sea, los value brands que llaman los americanos son los que comienzan a destacar. Entonces se venden más marcas privadas en los supermercados, se venden más marcas B, como llamamos. ¿Por qué? Porque te ofrecen una funcionalidad similar a un precio significativamente menor. Y eso es lo que termina ocurriendo en estas épocas de desaceleración. Y eso efectivamente no solo está ocurriendo en automóviles, como tú mencionabas, está ocurriendo en consumo masivo, está ocurriendo en una serie de otros sectores. Y es normal que así ocurra, es lo que suele ocurrir. ¿Es momento, por ejemplo, para las marcas blancas en los supermercados? Sí, claro, sin duda. Y están apostando, ¿eh? Yo te digo, paséate hoy por las principales cadenas de supermercados, cualquiera que tú elijas, y tú vas a ver cómo la participación en las góndolas de las marcas privadas, de las marcas propias, por ser más correcto, ha aumentado considerablemente. Porque ahí es donde se está yendo el dinero del consumidor. Entonces, en este sentido, y por último, para el empresario, de cara al empresario, más allá de reducir la inversión, lo importante es enfocarla de manera adecuada en este contexto. Bueno, yo en primer lugar no creo que parte de la receta sea reducir la inversión, ¿no? Yo creo que el empresario, como es su naturaleza, siempre está buscando invertir. Efectivamente, lo que ocurre es que en este caso y con esta desaceleración hay que ser mucho más cuidadoso, hay que ir a segmentos mucho mejor definidos y normalmente con propuestas de valor que incorporan de alguna manera el tema del precio, el valor por la compra, el tamaño. Creo que hay que ser mucho más cuidadoso de lo que éramos en los años anteriores, ¿no es cierto? Porque las oportunidades
suelen estar ahí. Perfecto. Muchas gracias, Julio, por la entrevista. Ha sido un placer conversar contigo. Volvemos con semanaeconómica.com en la transmisión de la CADE 2015. Muchas gracias.